Halloween, Día de los Muertos. Dos festividades tan familiares, pero cuya esencia se pierde entre decoraciones, disfraces y máscaras. Sin embargo, más allá de la capa superficial que conocemos, existe una historia profunda y, en cierto modo, inquietante. ¿Cómo es que llegamos a celebrar estas fechas? ¿Qué significan realmente? Para entenderlo, debemos viajar siglos atrás, cuando la humanidad vivía en un mundo dominado por la naturaleza, la superstición y el anhelo de conectar con el más allá. Imagina a los antiguos pueblos celtas de Europa. Durante el cambio de estaciones, cuando las hojas caían y el frío avanzaba, estos pueblos se preparaban para un evento fundamental en su calendario espiritual: Samhain, una celebración que marcaba el fin de la cosecha y el comienzo del invierno. Para ellos, la noche del 31 de octubre era un umbral en el que el mundo de los vivos y el de los muertos se entrelazaban, una oportunidad para comunicarse con los espíritus de sus ancestros. En Samhain, la gente encendía enormes hogueras y sacrificaba animales en un acto de respeto y temor hacia deidades que controlaban las estaciones y la muerte. Además, se cubrían con máscaras grotescas, diseñadas para aparentar ser espíritus malignos, evitando así ser poseídos o atacados por las entidades que deambulaban entre ellos. ¿Te suena familiar? Así es, esta tradición pagana es el precursor de lo que hoy conocemos como Halloween, solo que su significado profundo, en algún punto de la historia, se disolvió entre caramelos y calabazas. Avancemos algunos siglos. Con la expansión del cristianismo y la influencia de la Iglesia Católica, muchas de las antiguas celebraciones paganas se adaptaron a las nuevas creencias religiosas. Para evitar confrontaciones con los pueblos que seguían estas tradiciones, los líderes de la Iglesia incorporaron estas festividades a su calendario, otorgándoles un nuevo sentido cristiano. Así, Samhain se convirtió en la Víspera de Todos los Santos, o All Hallows Eve, de donde proviene el nombre actual Halloween. Sin embargo, esta adaptación no eliminó por completo las costumbres paganas. Los rituales y símbolos perduraron, y con el tiempo, esta mezcla cultural se expandió hasta convertirse en una de las celebraciones más populares en el mundo occidental. En Estados Unidos, Halloween se consolidó gracias a la inmigración de europeos, quienes trajeron sus creencias y tradiciones a este nuevo mundo. Y fue aquí donde Halloween encontró un terreno fértil para evolucionar en una fiesta de disfraces, dulces y sustos, olvidando el antiguo simbolismo de conexión espiritual con el más allá. Mientras que Halloween tomó raíces en América, en México surgió una festividad con algunas similitudes, pero con un espíritu diferente: el Día de los Muertos. Aunque a primera vista parecen festividades hermanas, el Día de los Muertos tiene un enfoque único, un tributo a la vida después de la muerte. Durante esta celebración, el 1 y 2 de noviembre, se honra a los ancestros, creyendo que sus almas regresan a la tierra para estar junto a sus seres queridos. Las familias construyen altares adornados con calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y fotografías, invitando a los difuntos a un banquete de alimentos y bebidas. A diferencia de Halloween, el Día de los Muertos se basa en la celebración de la vida y la memoria. Sin embargo, en sus raíces también encontramos prácticas antiguas de los pueblos indígenas de Mesoamérica, donde se rendía culto a la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Señora de la Muerte. Así, el Día de los Muertos es una mezcla entre las creencias prehispánicas y las tradiciones católicas, resultado de siglos de intercambio cultural y adaptación. La historia de Halloween y el Día de los Muertos es un testimonio de cómo la humanidad, en su búsqueda de sentido y conexión espiritual, ha entrelazado culturas, creencias y rituales. Estas festividades no surgieron en el vacío.
son el producto de un crisol de influencias que fueron moldeándose con el tiempo. Sin embargo, en el proceso, sus significados originales se distorsionaron y en muchos casos fueron absorbidos por la religión dominante de la época. Aquí es donde entran en juego las estrategias de la Iglesia Católica para adaptar tradiciones paganas y transformarlas en festividades cristianas. A medida que el cristianismo se expandía por Europa, la Iglesia Católica se enfrentaba a un desafío: las arraigadas tradiciones paganas de los pueblos celtas. Estos pueblos mantenían festividades en honor a sus dioses y espíritus, y Samhain era una de las más importantes. La Iglesia, en su intento de consolidar su poder y evitar conflictos, decidió adoptar y reinterpretar algunas de estas celebraciones en lugar de prohibirlas. Fue así como nació la Víspera de Todos los Santos, el 31 de octubre, seguida del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. ¿El resultado? Una especie de fusión donde lo pagano y lo sagrado coexisten bajo un nuevo nombre: Halloween. Aunque se añadieron elementos cristianos a la festividad, el trasfondo de conexión con el mundo espiritual y la fascinación por la muerte persistieron. Hoy, millones de personas celebran Halloween sin comprender su origen, ignorando que, en sus raíces, se encuentra una mezcla de ritos antiguos y adaptaciones religiosas. Mientras Halloween se transformaba en Europa, en el continente americano, otra historia tomaba forma. Con la llegada de los españoles a Mesoamérica, las creencias de los pueblos indígenas se enfrentaron a la imposición de nuevas doctrinas religiosas. Los nativos honraban a sus muertos con festivales coloridos, tributos a deidades y rituales que celebraban la vida en el más allá. Para los españoles, estas prácticas resultaban extrañas, incluso herejes. Sin embargo, se dieron cuenta de que no podían erradicarlas sin arriesgarse a perder el control sobre estos pueblos. La Iglesia Católica optó entonces por un enfoque de sincretismo cultural, fusionando el Día de los Muertos con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, el 1 y 2 de noviembre. A través de esta amalgama, se mantenían elementos indígenas, como el uso de calaveras y altares, mientras se introducían prácticas católicas. De esta forma, el Día de los Muertos se convirtió en una celebración que honra tanto a los ancestros como a los santos. Con el paso de los años, tanto Halloween como el Día de los Muertos han seguido evolucionando. Halloween cruzó el océano junto con los inmigrantes europeos, adaptándose a la cultura estadounidense y convirtiéndose en una noche de disfraces, dulces y sustos. En México, el Día de los Muertos conservó su esencia de tributo y respeto hacia los muertos, aunque también ha sido influenciado por elementos modernos. La pregunta es, ¿qué queda de lo original en estas festividades? ¿Hasta qué punto estas celebraciones mantienen su sentido espiritual? La mayoría de quienes festejan Halloween hoy en día lo ven como una noche de diversión, mientras que el Día de los Muertos sigue siendo una fecha especial para recordar a los seres queridos. Sin embargo, ambos días conservan un trasfondo que invita a la reflexión sobre la vida, la muerte y nuestra relación con el más allá. Cuando las festividades de Halloween y el Día de los Muertos cruzaron el océano, su esencia cambió al mezclarse con las culturas locales en América. Lo que comenzó como un ritual para honrar a los muertos y, en el caso de Halloween, mantener a raya a los espíritus, se convirtió en algo completamente nuevo al llegar a tierras americanas. En este nuevo contexto, estas festividades adoptaron costumbres, creencias y simbolismos que las harían populares y accesibles a diversas generaciones. A mediados del siglo XIX, grandes olas de inmigrantes europeos, especialmente irlandeses, llegaron a los Estados Unidos, trayendo consigo sus costumbres y tradiciones, entre ellas Halloween. En poco tiempo, esta celebración comenzó a transformarse y sus elementos paganos
se diluyeron en una cultura más preocupada por el entretenimiento que por lo espiritual. Se añadieron juegos y elementos divertidos, mientras que otros, como las hogueras y los rituales, fueron desapareciendo poco a poco. Para principios del siglo XX, Halloween ya no era una celebración de misterio y reverencia, sino una festividad destinada al disfrute. En 1920, la ciudad de Anoka, Minnesota, organizó el primer desfile oficial de Halloween en Estados Unidos, consolidando esta fiesta como una tradición anual. Las casas empezaron a decorarse con calabazas talladas y las calles se llenaron de niños disfrazados, gritando la famosa frase «truco o trato». Halloween se había convertido en una festividad única, un híbrido de simbolismo oscuro, tradición europea y entretenimiento familiar. Pero, ¿qué significa realmente pedir truco o trato? Aunque para muchos es un simple juego, en el fondo, esta práctica evoca los antiguos rituales en los que se ofrecía comida a los espíritus para evitar su ira. Hoy, la relación entre dulces y espíritus es casi anecdótica, pero no podemos olvidar el origen de este acto aparentemente inocente. Mientras tanto, en México, el Día de los Muertos mantenía sus raíces profundas en las costumbres indígenas. Cuando los conquistadores españoles intentaron imponer el cristianismo, no pudieron erradicar el apego de los pueblos nativos hacia sus muertos. Las ceremonias prehispánicas, que incluían ofrendas a los dioses de la muerte y homenajes a los ancestros, se mantuvieron vivas a través de los siglos, aunque fusionadas con elementos católicos como las cruces y las imágenes de santos. Hoy, el Día de los Muertos es una mezcla única de espiritualidad y simbolismo, una celebración que representa el respeto por la muerte y el amor por los seres queridos que ya no están. Los altares de muertos, decorados con flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y fotografías, no solo son un tributo a los fallecidos, sino también una manera de mantener viva la conexión con ellos. En México, el Día de los Muertos es tanto una fiesta como un acto sagrado, una fecha en la que las familias se reúnen para honrar a quienes han partido, compartiendo alimentos y recuerdos con sus espíritus. En ambos casos, el tiempo y la distancia han desdibujado los significados originales de Halloween y el Día de los Muertos. En Estados Unidos, Halloween es hoy una celebración comercializada, llena de disfraces, fiestas y películas de terror. Por su parte, el Día de los Muertos ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, y su popularidad ha traspasado fronteras, con altares y ofrendas construidos en diversas partes del mundo. No obstante, es esencial recordar el trasfondo de estas celebraciones. Halloween y el Día de los Muertos pueden ser momentos de alegría y unión, pero también nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la vida y la muerte. La pregunta sigue en el aire. ¿Cómo podemos participar en estas festividades de manera consciente y respetuosa, sin perder de vista sus orígenes y su impacto en el plano espiritual? Cada celebración tiene símbolos y prácticas que la distinguen y le otorgan identidad. Halloween y el Día de los Muertos no son la excepción. Aunque ambas festividades parecen diferentes, comparten un trasfondo en el que la muerte y el más allá juegan un papel fundamental. Sin embargo, los elementos que caracterizan a cada una reflejan distintas perspectivas sobre lo que significa honrar o enfrentar la presencia de lo sobrenatural en la vida cotidiana. La noche de Halloween, la oscuridad parece cobrar vida a través de los disfraces que inundan las calles. Brujas, fantasmas, esqueletos y demonios deambulan como una forma de juego, un momento en el que los límites entre lo real y lo ficticio parecen desdibujarse. Pero, ¿por qué la gente se disfraza? Esta práctica tiene sus raíces en los rituales de los pueblos celtas, quienes se cubrían con máscaras grotescas para confundirse con los espíritus y evitar ser poseídos. Hoy, aunque el propósito ha cambiado, el disfraz conserva un vínculo simbólico con la idea de transformación,
y el deseo de experimentar una identidad alternativa, aunque solo sea por una noche. Otro símbolo de Halloween es la calabaza tallada, también conocida como Jack-o'-lantern. Esta tradición se remonta a una leyenda irlandesa sobre Jack, un hombre astuto que engañó al diablo y fue condenado a vagar por la tierra con una linterna hecha de un nabo hueco. Al llegar a América, la calabaza, una hortaliza autóctona, reemplazó al nabo, y su rostro tallado se convirtió en un símbolo que, en teoría, ahuyenta a los malos espíritus. La práctica de pedir truco o trato también tiene un origen interesante. Se cree que durante Samhain, los celtas dejaban ofrendas de alimentos a los espíritus para aplacarlos y evitar su ira. Hoy en día, los niños piden dulces y juegan a asustarse, pero detrás de esta inocente tradición aún late la esencia de ofrecer algo para evitar el mal. Aunque la mayoría no lo ve de esta manera, la historia detrás de cada símbolo y práctica revela mucho sobre los antiguos temores y creencias en torno a la muerte y el más allá. Por otro lado, el Día de los Muertos en México está lleno de simbolismo. Cada elemento en los altares y ofrendas tiene un significado específico. Las calaveras de azúcar, por ejemplo, representan a los difuntos y recuerdan que la muerte es solo una etapa en el ciclo de la vida. Estas calaveras, decoradas con colores vivos, son un símbolo de aceptación y respeto hacia la muerte, vista no como el final, sino como un paso hacia una nueva dimensión. Los altares, o ofrendas, son el centro de esta celebración. Se decoran con flores de cempasúchil, alimentos, fotografías y objetos personales de los difuntos. La tradición dicta que las almas de los seres queridos regresan durante el Día de los Muertos para disfrutar de sus platos favoritos y reunirse con sus familias. Las velas representan la luz que guía a las almas de regreso, mientras que el agua les ofrece un alivio después de su largo viaje. Esta festividad también incluye procesiones y visitas a los cementerios, donde las familias decoran las tumbas y pasan la noche compartiendo recuerdos de sus seres queridos. En contraste con Halloween, el Día de los Muertos no busca asustar ni disfrazarse de algo aterrador, sino honrar a los muertos con alegría y respeto. En lugar de alejar la muerte, esta festividad la invita a formar parte de la vida, celebrándola como un vínculo eterno con aquellos que han partido. Mientras que Halloween enfatiza el miedo y el misterio de la muerte, el Día de los Muertos promueve una actitud de aceptación y reverencia hacia la misma. Ambos abordan el mismo tema desde perspectivas distintas: una noche de disfraces y sustos en Halloween, y un día de honor y recuerdo en el Día de los Muertos. Sin embargo, en ambas festividades, los símbolos y prácticas nos recuerdan que la muerte es una realidad inevitable que todos enfrentaremos. La forma en que la celebramos o la confrontamos puede decir mucho sobre nuestras creencias y valores espirituales. ¿Te gustaría profundizar en el simbolismo bíblico de la vida y la muerte y cómo estos temas impactan nuestro espíritu? Revisa el enlace en la descripción para explorar un recurso que te ayudará a entender estas festividades desde una perspectiva espiritual y bíblica. Este conocimiento puede iluminar tu camino y enriquecer tu vida. Haz clic y descubre más. Halloween y el Día de los Muertos son, para muchos, solo una ocasión de diversión o de homenaje a los seres queridos. Sin embargo, existe una perspectiva espiritual que advierte sobre los peligros de estas celebraciones. Quienes sostienen esta visión creen que algunas prácticas asociadas con Halloween y el Día de los Muertos pueden abrir puertas a influencias negativas. En esta sección exploraremos esta postura y la visión bíblica sobre el mundo espiritual. Desde una perspectiva espiritual, Halloween es más que disfraces y dulces. Detrás de la imagen popular y la comercialización de la festividad, muchos creen que el día conserva un vínculo
con prácticas de invocación de espíritus y rituales paganos. Al disfrazarse de seres sobrenaturales, especialmente demonios o fantasmas, algunos sostienen que se abre una puerta al mundo espiritual, permitiendo que entidades oscuras encuentren un camino hacia el mundo de los vivos. Es aquí donde entra en juego la idea de puertas espirituales. Según la Biblia, el mundo espiritual es real y se advierte en múltiples pasajes sobre la presencia de seres angelicales y demoníacos. Halloween, para quienes sostienen esta perspectiva, actúa como un permiso legal que da paso a estas entidades en la vida de las personas. Los rituales de disfraces, las invocaciones y hasta los juegos que parecen inocentes, como la Ouija, pueden ser vistos como actos de conexión con fuerzas invisibles que buscan influir o incluso controlar a los seres humanos. La enseñanza bíblica alerta a los creyentes a evitar toda práctica que pueda estar ligada a lo oculto o a la idolatría, puesto que tales actos pueden llevar a la pérdida de la paz espiritual. La participación en Halloween, según esta creencia, no es solo una elección de entretenimiento, sino una manera de acercarse peligrosamente a las fuerzas que la Biblia identifica como oscuras. El Día de los Muertos, por otro lado, es una celebración de carácter distinto. No tiene el enfoque de misterio o miedo que rodea a Halloween, pero también ha sido cuestionado desde el punto de vista espiritual. Las prácticas de esta festividad, como la colocación de ofrendas y altares, aunque consideradas un acto de respeto y amor hacia los fallecidos, pueden interpretarse como un intento de invocar la presencia de los espíritus. Algunos sostienen que, al colocar alimentos y objetos personales para recibir a los difuntos, los participantes de esta tradición abren una puerta espiritual, similar a la descrita en el caso de Halloween. En este contexto, el Día de los Muertos podría no solo estar honrando a los muertos, sino también permitiendo la entrada de entidades espirituales que, según la perspectiva bíblica, no son en realidad las almas de los difuntos, sino otras fuerzas disfrazadas. La Biblia enseña que los muertos no pueden regresar a la tierra ni interactuar con los vivos, y advierte contra el intento de comunicarse con ellos. En Deuteronomio 18, 10 a 12, se insta a evitar toda práctica que invoque a los muertos o se relacione con el ocultismo, considerando tales actos como una abominación. Según esta visión, el acto de construir altares y ofrecer alimentos y bebidas no solo honra la memoria de los fallecidos, sino que abre la posibilidad de un contacto con el reino espiritual, que puede traer consecuencias no deseadas. Quienes promueven esta perspectiva de precaución espiritual no lo hacen por temor a las tradiciones culturales, sino por el profundo respeto a las enseñanzas bíblicas. Consideran que abrir una puerta a lo espiritual, incluso sin mala intención, puede traer perturbación al hogar. Este tipo de advertencias nos invitan a reflexionar sobre el impacto espiritual de nuestras prácticas y a decidir conscientemente qué valores y tradiciones queremos transmitir a nuestras familias. Desde esta perspectiva, Halloween y el Día de los Muertos se convierten en algo más que simples festividades. Se transforman en eventos que pueden influir en el bienestar espiritual de quienes participan en ellos. La advertencia aquí no es sobre evitar la diversión o la celebración, sino sobre ser conscientes de lo que cada símbolo y acto representa en el plano espiritual. Para muchos, Halloween y el Día de los Muertos pueden parecer inocentes tradiciones culturales. Sin embargo, existen testimonios de personas que estuvieron inmersas en el ocultismo y que ahora advierten sobre los peligros espirituales que, según ellos, rodean estas festividades. Estos testimonios, junto con las advertencias de líderes religiosos, brindan una perspectiva diferente sobre la naturaleza de estas celebraciones y el impacto que pueden tener en el mundo espiritual. Uno de los testimonios más conocidos es el de John Ramírez, un ex-satanista
que pasó años practicando el ocultismo antes de convertirse al cristianismo. Ramírez cuenta cómo, durante su vida en el satanismo, Halloween era una de las fechas más importantes para aquellos involucrados en prácticas oscuras. Según él, esta noche era un momento propicio para realizar rituales y sacrificios, con el objetivo de invocar a fuerzas demoníacas y obtener poder. Ramírez advierte que, aunque para la mayoría de las personas Halloween es solo una festividad inofensiva, quienes practican el ocultismo ven esta fecha como una oportunidad para bendecir los dulces y disfraces, vinculándolos con espíritus oscuros. Según su testimonio, cada vez que un niño se disfraza o participa en la práctica de truco o trato, está, en su visión, abriendo una puerta espiritual que puede traer influencias negativas. Este tipo de advertencias puede sonar extrema para algunos, pero Ramírez insiste en que Halloween sigue siendo una noche peligrosa desde una perspectiva espiritual. Hoy, como ministro cristiano, su misión es advertir a los creyentes sobre lo que considera el verdadero trasfondo de esta celebración. Para él, el conocimiento y la precaución son clave para proteger a las familias. Diversos líderes religiosos han expresado su preocupación por la participación de cristianos en festividades como Halloween y el Día de los Muertos. Aunque el tono y el enfoque de sus advertencias pueden variar, el mensaje central es el mismo: evitar prácticas que, según la enseñanza bíblica, puedan abrir puertas a influencias espirituales negativas. Muchos de estos líderes se basan en pasajes bíblicos que condenan la idolatría y el contacto con el mundo de los muertos. En Efesios 5:11, por ejemplo, se insta a los creyentes a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Así, para quienes siguen esta línea de pensamiento, Halloween y el Día de los Muertos representan obras de las tinieblas, que no deben ser celebradas por aquellos que buscan vivir de acuerdo con la fe cristiana. Además, algunos líderes religiosos advierten sobre el peligro de adoptar prácticas culturales sin cuestionar sus implicaciones espirituales. Participar en festividades que promuevan símbolos de la muerte, el miedo y el ocultismo, según ellos, puede desensibilizar a los creyentes y alejarlos de los principios espirituales que buscan cultivar. Estas advertencias no son solo una invitación a evitar Halloween y el Día de los Muertos, sino también a reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones en el plano espiritual. El Día de los Muertos, aunque menos polémico que Halloween, también ha sido cuestionado por quienes han decidido alejarse de esta celebración tras experimentar una renovación en su fe. Para algunos, la práctica de colocar altares y ofrendas para los muertos les resultaba familiar, pero después de estudiar las Escrituras, consideraron que estas prácticas no eran compatibles con sus creencias. Un caso es el de Rosa, quien cuenta cómo su familia siempre celebró el Día de los Muertos con altares y ofrendas. Sin embargo, tras acercarse a la Biblia y profundizar en su fe, Rosa decidió dejar de lado esta tradición. Para ella, el Día de los Muertos era una práctica que, aunque aparentemente inofensiva, le parecía en conflicto con su deseo de honrar a Dios sin recurrir a prácticas que involucraran a los muertos. Rosa comparte su experiencia para animar a otros creyentes a analizar cada práctica cultural a la luz de su fe. Los testimonios de expracticantes y las advertencias de líderes religiosos ofrecen una visión distinta sobre Halloween y el Día de los Muertos. No se trata de rechazar la cultura o las tradiciones por el simple hecho de hacerlo, sino de comprender sus raíces y considerar si estos actos pueden tener un impacto espiritual no deseado. La decisión de participar o no en estas festividades es personal, pero el conocimiento y las experiencias de quienes han reflexionado sobre ellas pueden ser una guía valiosa para quienes desean vivir de acuerdo a sus principios de fe. En las enseñanzas bíblicas encontramos claras advertencias sobre el contacto con el mundo de lo oculto,
un llamado a mantenerse alejados de prácticas que puedan alejar al creyente de la luz espiritual y llevarlo hacia la oscuridad. Halloween y el Día de los Muertos, con sus simbolismos y prácticas que involucran la muerte y el más allá, han sido motivo de reflexión para aquellos que buscan vivir según los principios bíblicos. ¿Es posible reconciliar estas festividades con la fe? ¿O están en directa contradicción con el llamado bíblico a rechazar lo oculto? La Biblia describe el mundo espiritual como una realidad que trasciende nuestra experiencia física. No solo afirma la existencia de Dios y los ángeles, sino también de seres espirituales malignos, identificados como demonios, que buscan influir y apartar al ser humano del camino divino. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta enseñanza sugiere que el creyente debe estar consciente de la naturaleza de su batalla espiritual y de las estrategias para resistir al mal. Deuteronomio 18, 10-12 ofrece una advertencia aún más directa. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni hechicero. Para aquellos que se guían por las Escrituras, esta instrucción se interpreta como un mandato claro para alejarse de prácticas relacionadas con el ocultismo y el contacto con los muertos. Halloween y el Día de los Muertos, desde esta perspectiva, pueden considerarse celebraciones que, aunque populares, evocan elementos espirituales que el creyente está llamado a evitar. Halloween, en particular, ha sido asociada con símbolos y prácticas que, para muchos, representan las obras de las tinieblas, mencionadas en Efesios 5:11. Desde los disfraces de seres sobrenaturales hasta la decoración de hogares con elementos de terror y muerte, esta festividad celebra, al menos superficialmente, lo que la Biblia define como obras de las tinieblas. Para quienes interpretan las Escrituras de manera literal, participar en Halloween, incluso solo por entretenimiento, podría interpretarse como un acto de complicidad con el mundo espiritual oscuro. La postura de algunos líderes cristianos es firme. Halloween no debería formar parte de las actividades de un creyente. En lugar de adoptar prácticas de origen oscuro, el creyente es llamado a reflejar la luz de Dios, vivir en paz y proteger su vida y la de su familia de cualquier influencia negativa. Esta perspectiva no pretende crear un ambiente de miedo, sino más bien de precaución y reflexión sobre el impacto de nuestras elecciones. El Día de los Muertos, aunque diferente en sus intenciones, también involucra la temática de la muerte y el mundo espiritual. En esta festividad, la creación de altares, el uso de velas y la preparación de ofrendas para los muertos, aunque culturalmente significativos, pueden interpretarse como actos que la Biblia desaconseja. La enseñanza bíblica es clara en cuanto a evitar cualquier intento de comunicación con los muertos, considerando que el único enfoque espiritual debe ser hacia Dios. Para los creyentes, recordar a los seres queridos que han partido no implica invocar su presencia. La Biblia enseña que los muertos están en un estado de descanso y que no pueden interactuar con los vivos. La tentación de construir altares y conectar con los difuntos, aunque en apariencia inofensiva, puede llevar al creyente a acercarse a prácticas que, según las Escrituras, abren puertas espirituales no deseadas. La invitación de la Biblia no es solo a evitar el mal, sino a abrazar activamente el bien, la paz y la luz. Las Escrituras invitan al creyente a vivir con la mente y el espíritu enfocados en Dios, evitando cualquier acto que pueda desviar su enfoque. Efesios 5:8 recuerda: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Este llamado es un recordatorio de la importancia de vivir en consonancia con la verdad y de rechazar cualquier símbolo, práctica
o festividad que pueda introducir elementos de oscuridad en el hogar. Para quienes buscan una alternativa a Halloween y el Día de los Muertos que esté en sintonía con sus valores espirituales, existen opciones que permiten honrar la vida y la luz sin comprometer las creencias personales. Estas alternativas no solo ofrecen un enfoque diferente, sino que también inspiran una celebración que refuerza los principios de amor, esperanza y comunidad. Algunas iglesias y comunidades cristianas han transformado la celebración de Halloween en eventos que promueven la luz y la bondad, conocidas como Fiestas de la Luz o Noches de la Esperanza. En lugar de disfraces terroríficos, los participantes se visten de personajes bíblicos o figuras inspiradoras, recordando que la vida de fe invita a hacer luz en un mundo que necesita esperanza. Estas reuniones pueden incluir actividades familiares, como juegos, canciones y narración de historias inspiradoras, creando un ambiente en el que los niños y adultos puedan disfrutar de un momento de alegría sin exponerse a elementos oscuros. En este contexto, Halloween deja de ser una celebración de terror y se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el poder de la luz y el llamado a ser ejemplos de bondad y fe en la sociedad. El Día de los Muertos ofrece la oportunidad de recordar a los seres queridos que han partido, y esta intención puede mantenerse, pero desde una perspectiva de fe que se centra en la esperanza de vida eterna. Para muchos creyentes, recordar a los fallecidos significa orar por ellos, recordar sus enseñanzas y compartir historias que inspiren a los vivos a vivir con propósito y amor. Algunas familias cristianas eligen realizar reuniones de oración en lugar de construir altares o hacer ofrendas. Durante estas reuniones, se dedica un tiempo a recordar las buenas obras de los seres queridos y a reflexionar sobre el mensaje de la resurrección y la promesa de la vida eterna. En lugar de invocar o recibir a los muertos, estas reuniones permiten que el recuerdo se llene de gratitud y se enfoque en la esperanza de reunirse nuevamente en la presencia de Dios. Para los padres que buscan alternativas positivas y atractivas para sus hijos, existen múltiples opciones que transforman estas fechas en un tiempo de aprendizaje y diversión. Pueden organizarse noches de películas inspiradoras, concursos de talentos o actividades de servicio comunitario. En lugar de recolectar dulces, se pueden hacer paquetes de alimentos para donar, enseñando así a los niños que el verdadero gozo está en compartir y ayudar a quienes más lo necesitan. Otra alternativa es el Día de la Creación, en el que las familias se dedican a explorar la naturaleza, agradeciendo a Dios por la belleza del mundo que ha creado. Estas actividades no solo alejan a los niños de los temas oscuros, sino que les enseñan a vivir en armonía con el mensaje de luz y amor que la Biblia promueve. En última instancia, la decisión de participar o no en Halloween y el Día de los Muertos es personal y única. Para aquellos que desean honrar su fe, estas alternativas ofrecen una manera de celebrar sin comprometer sus creencias. En lugar de enfocarse en la muerte y el misterio, se invita a los creyentes a enfocar su mirada en la luz, la vida y la esperanza que emanan de una vida de fe. Cada día es una oportunidad para decidir cómo vivir y qué valores queremos inculcar en las nuevas generaciones. Estas fechas pueden ser el inicio de una tradición en la que la familia y la comunidad se unen para celebrar la vida y el propósito. Así, la luz vence a la oscuridad y el amor triunfa sobre el miedo. Si quieres conocer más formas de vivir estas fechas en armonía con tu fe y explorar recursos que fortalezcan tu vida espiritual, no dejes de revisar el enlace en la descripción. Descubre herramientas para elegir siempre la luz y la vida. Haz clic y comienza un camino de transformación hoy mismo.